el ejercicio nos dice que es arcilla, o sea, es un suelo fino. Como es un suelo fino, podemos suponer que es excavación en tierra y por eso estamos asumiendo los rendimientos más altos, ¿sí? Seguidamente, lo que hacemos es definir una afectación por el cargue. Aquí en el ejercicio nos lo dice que la retroexcavadora tiene una afectación en el rendimiento teórico de un 35%. Ese dato yo se los doy, pero siempre lo pueden asumir entre el 30 y el 40%. ¿Y eso en qué consiste? Pues en que el rendimiento va a disminuir porque la retroexcavadora se va a demorar un tiempo si solamente tuviera que excavar, pero si ella tiene que excavar y cargar, cada que excava y llena la cuchara tiene que girar, descargar en la volqueta y volver a empezar a excavar. Entonces obviamente eso le va a generar una afectación en el tiempo. En este caso yo les di el dato de un 35%. Si ustedes van a asumir retroexcavadora para corte y cargue, es decir, no van a utilizar cargador, entonces tienen que asumir una afectación por el rendimiento entre el 30 y el 40%, ¿sí? Por eso, aquí en el ejercicio le pusimos que la afectación es del 35, pero es, o sea, un 35% menos, es decir, que el rendimiento va a ser el 65% de el rendimiento teórico. Por eso el rendimiento teórico afectado es este. El teórico multiplicado por el 65%, ¿sí? Entonces recuerden que en este caso de este ejercicio que estamos haciendo es la excavación para un alcantarillado que tiene un ancho de 1,10, una profundidad de 1,90 y una longitud de 1040. Lo que hicimos fue calcular cuánto tiempo puede excavar diariamente la retroexcavadora y para cuántos metros cúbicos diarios, perdón. Y para eso necesitamos saber cuántas horas al día va a trabajar. Aquí le hemos puesto que una jornada de trabajo de 10 horas al día, sin derecho a almuerzo, para el maquinista, entonces, pues si el volumen que ella puede trabajar, si el volumen que ella puede excavar son 74.75 metros cúbicos hora y la retro va a trabajar 10 horas, entonces estaríamos hablando de que diariamente va a excavar un volumen de 747.5 metros cúbicos, ¿sí? Ese volumen diario, ¿para qué nos va a servir? Para poder cuadrar las volquetas. ¿De qué dependen las volquetas? De la cantidad de tierra que salga al día. Luego va a depender de cuántos viajes puede hacer una volqueta y de cuál es la capacidad de la volqueta. Pero las volquetas, recuerden que una vez la retroexcavadora sale con la cuchara llena, ese suelo sale de su estado de compactación y deja de ser suelo en banco para convertirse en suelo suelto, porque obviamente se rompe la fuerza de cohesión de las partículas del suelo. El ejercicio dice que apliquemos una expansividad del 30%, luego esos 747 metros cúbicos se nos van a convertir en 971 metros cúbicos de tierra suelta. Imagínense que tenemos que transportar, si eso lo queremos sacar todos los días, diariamente, pues son 971 metros cúbicos. Ahora, me dice el ejercicio que trabaje con volquetas de 8 metros cúbicos y que el ciclo de la volqueta es de 45 minutos. ¿Cuántos viajes puede hacer una volqueta?
Pues la volqueta, en este caso, por ejemplo, como no hay cargador, las volquetas tienen que empezar a trabajar prácticamente a la par con la retro, porque la retro, en la medida que va excavando, tiene que ir cargando. Si fuéramos a utilizar un cargador, podríamos darle ventaja a la retro de 1 o 2 horas para que acumule tierra y ahorita se llegue el cargador y empiece a cargar material a las volquetas. Aquí no. Entonces eso nos lleva a concluir que las volquetas también tienen que estar disponibles para la obra 10 horas, ¿sí? Entonces en 10 horas, ¿cuántos viajes alcanza a hacer una volqueta? Si se demora 45 minutos entre ser cargada, transportarse llena, descargar, volver al sitio y empezarla a cargar, todo eso se demora 45 minutos. Entonces, pues si va a trabajar 10 horas lo multiplico por 60 para pasarlo a minutos y lo divido entre 45, ¿cierto? 10 horas por 60 me dan minutos, lo divido entre 45 y me da la cantidad de viajes que puede hacer una volqueta. Asumo que puede hacer 13 viajes. Una volqueta puede hacer 13 viajes. ¿Cuántos volúmenes, cuánto va a transportar a diario una volqueta? Pues 13 viajes por su capacidad. O sea que una volqueta es capaz de transportar 104 metros cúbicos al día, haciendo 13 viajes. 13 viajes al día por 8 metros cúbicos de capacidad, ¿sí? ¿Cómo hago ahorita así para concluir cuál es el número de volquetas? Pues, si me van a salir 971 metros cúbicos sueltos y una volqueta me puede transportar hasta 104, 971 en 104, eso me da 9.34, o sea, pues 9 volquetas, no puedo poner 9.34 volquetas, ¿cierto? 9 volquetas, y esas 9 volquetas me van a transportar. El hecho de que hayan estas decimales significa que va a haber una cantidad de tierra que va a sobrar, ¿cierto? 543 coloración. Entonces, si tengo 9 volquetas y una volqueta me puede transportar a diario 104 metros cúbicos, esas 9 volquetas me van a transportar 936 metros cúbicos. Pero resulta que lo que se está excavando a diario son 971. Es decir, que esas 9 volquetas me transportan 936, pero se van a quedar 35 metros cúbicos sin transportar. Entonces, con eso lo que hicimos fue tratar de decir, bueno, pues necesitaríamos una volqueta más, pero esa volqueta más tiene que hacer menos viajes, ¿cierto? ¿Cuántos viajes haría la volqueta extra? Pues 35.75, que son la cantidad de metros cúbicos sueltos que hay que transportar de más. ¿Sobre cuántos metros cúbicos puede transportar una volqueta? 8, ¿cierto? 35 sobre 8, eso me da 4.46. Es decir que una volqueta va a hacer prácticamente 4 o 5 viajes más. Voy a necesitar en total 10 volquetas, de las cuales 9 van a hacer los 13 viajes y una décima volqueta va a hacer 5 viajes, y con eso evacúo toda la tierra que sale en el día de la excavación del sistema de alcantarillado. ¿Sí es claro? Sí aclaró las dudas que tenían con respecto. Igual de ahí sacamos los tiempos, ¿no? Ya miramos los tiempos. Pero no sé si aquí quedó alguna duda. De mi parte no, profe. Yo tengo una duda respecto a mi ejercicio. No sé, los compañeros se vayan a preguntar algo. Listo.
terminamos un poquitico pues de como de explicar este ejercicio y ya miramos tu duda. Vale, profe. Bueno, lo otro sería darnos una idea de cuánto tiempo se va a demorar este trabajo. ¿Quién ahora lo va a marcar? La retroexcavadora. ¿Por qué la retroexcavadora? Pues porque de la retroexcavadora depende las volquetas, que ahí básicamente tenemos retroexcavadora y volqueta, ¿cierto? No tenemos nada más. Entonces el tiempo que va a durar la obra pues es el tiempo que se va a demorar la retroexcavadora excavando todo el volumen que le toca hacer. Ya sabemos que la retroexcavadora es capaz de excavar a diario 747 metros cúbicos. Como el tiempo lo marca la retroexcavadora, pues va a ser el tiempo que se demore en hacer la excavación en banco, es decir, volumen compacto con compactación natural y no volumen suelto. 747 metros cúbicos excava en un día. ¿Cuánto me demoro? Pues tengo que saber cuántos metros cúbicos tengo que excavar. Entonces, no sé dónde, a ver, yo miro dónde habíamos calculado, por aquí veo el tiempo de excavación sobre B4. Es que aquí ya calculamos el volumen. El volumen pues es longitud por ancho por profundidad. Si necesito excavar 2173 metros cúbicos y en un día se excavan 971, pues para saber cuántos días o cuántas horas, perdón, me voy a demorar, porque bueno, lo puedo hacer por días o lo puedo hacer por horas. En una hora son 74 metros cúbicos, ¿cierto? Y en total, ¿cuánto es? 2173 metros cúbicos. Pues el tiempo expresado en horas va a ser el volumen de la excavación, que es 2173, que son la cantidad de metros cúbicos en total, dividido lo que la retroexcavadora puede hacer en una hora, que son 74 metros cúbicos. Eso me da 29.07 horas, o sea, 30 horas. Y como habíamos dicho que se van a trabajar 10 horas diarias, pues este es un trabajo que se va a hacer en 3 días. Pero hay que tener en cuenta que pues eso es un tiempo en condiciones ideales, que era lo que yo les decía en clase. Condiciones ideales es que no llueve, que la máquina no se vara, que no se vara una volqueta, que no hay un imprevisto. A cualquier cosa que pase ya retrasa la obra, ¿sí? Entonces de ahí sacamos los 2173 metros cúbicos y el tiempo 2907 horas, o sea 30 horas, 3 días. ¿Listo? Entonces miren que en este tipo de obras, cuando es excavación, el ritmo de la obra lo marca la retroexcavadora, ¿sí? Entonces el ejercicio lo tienen que atacar es dependiendo de lo que se necesite hacer. Como casi todos los ejercicios empiezan por movimiento de tierra tipo excavación, pues vamos a depender de la retroexcavadora o de la retroexcavadora. Bueno, sí, así haya cargador. El cargador también depende del ritmo de la retroexcavadora, porque si la excavadora le rinde poco, pues no va a haber suficiente tierra para que el cargador pueda hacer cargue de material. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Listo.
Esto es lo que en teoría tienen que tener ustedes en cuenta y llegar, como les decía en clase, a resultados lógicos, ¿sí? Pues no podemos hablar de 9.34 volquetas, ¿cierto? Tenemos que hablar de 9 volquetas, tenemos que ver que hay una volqueta adicional, cuántos viajes haría, y eso es importante para efectos del recurso, ¿cierto? Bueno, no sé, aclarada esta duda, si estamos claros hasta ahí, quisiera escuchar cuáles son las dudas que tienen respecto puntualmente a los ejercicios. ¿Quién era que me había hablado ahorita? Creo que era Byron, que decía que tenía una duda con su ejercicio. Sí, profe. Yo tengo una dudita, ¿puedo presentar pantalla? Sí, claro. Un ratico. ¿Dónde está? Allá. Compartir. Se traba. Pues mi ejercicio se compone de la construcción de 3 tramos, ¿no? Sí. Uno dice que tiene un tramo 1 de relleno, subbase, base y carpeta, con una expansión del... 3 tramos de vía. 3 tramos de vía, exactamente. El primer tramo ocupa relleno, que dice que el suelo es fino, de un 33% de expansión. El otro tramo es una expansión del 28% sin relleno, y el tramo 3 también tiene una expansión del 32% sin relleno. Respecto al volumen que tenemos que excavar, tenemos que tener en cuenta el volumen que serían pues digamos como que la abscisa de ese tramo por el ancho, por la profundidad y multiplicado por el factor de expansión, ¿no? Para el volumen suelto. Sí, ahí digamos que partiríamos del hecho de suponer que la rasante va a ser la misma cota del terreno. Sí, o sea, en este caso, pues el volumen que lo voy a excavar tiene que ser afectado por ese factor de expansión, ¿no? Sí. Que sería, pues, multiplicar pues el volumen por 1.33, me imagino, en este caso. Ajá. Entonces, en ese primer tramo debes considerar la estructura del pavimento más el relleno. Lo que se va a mejorar. Ajá, en este caso solo es en este es igual, o sea, tener en cuenta la expansión sería el volumen por el 1.28, acá por 1.32. Tengo una duda respecto a estas compactaciones, o sea, calcular las cantidades de obra y cantidad de materiales con el respectivo número de viajes que cada material requiere, así. Relleno con material granular seleccionado, compactación del 77%. Este porcentaje de compactación no me queda claro cómo lo tengo que ocupar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Sí, por favor. Con cifras redondas. Si tengo 100 metros de longitud, poro, 6 metros de ancho, poro, 40 centímetros de espesor para un relleno, eso me da 240 metros cúbicos de relleno, ¿cierto? Pero yo necesito más cantidad de material de tal manera que al compactarlo me queden los 240. ¿Cómo hago para saber cuánta tierra llevo? Pues cojo los 240 y lo divido entre 0.77, que es el porcentaje de compactación, me da 311.68. Entonces esa sería la cantidad de metros cúbicos de tierra que necesito suelta para que compacta se me vuelvan un relleno de 240 metros cúbicos. Con y eso lo aplicas del cada uno de los materiales. Vale. Que es la subbase la divide sobre 0.8 y la base sobre 0.82. Vale, esa era la duda más que nada. Eso sirve para saber cuánto material tiene que comprar uno en la obra, porque si no, nos equivocamos y ubicamos y compramos el valor exacto, y ahí es donde le queda a uno faltando material a la hora de extender el material.
Ah, sí, esa era mi duda respecto pues a estas compactaciones. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, profe, nosotros podemos preguntar algo también respecto a nuestro ejercicio. Sí, sí puede, claro. Con confianza. No dijo Byron que no. Profe, sí se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí se está viendo la pantalla. Pues que nosotros tenemos una duda respecto al tema de la excavación y los rendimientos, porque tenemos dos tipos de suelo. Hay material heterogéneo y tierra común. Entonces queríamos saber si esos volúmenes se calculan por separado para afectarlos por ese rendimiento, ya que el rendimiento pues del equipo cambia si, dependiendo del tipo de material. Pero un volumen es un volumen independientemente del tipo de suelo que haya. Si usted tiene que hacer una excavación de 1 por 1 por 1 es 1 metro cúbico. ¿Dónde se afecta? Para el transporte, ¿sí? Entonces, los volúmenes pues son el cubicaje de lo que le dé. A usted se le va a afectar es en el transporte porque, bueno, primero se le va a afectar los rendimientos porque obviamente una retroexcavadora no va a rendir lo mismo sobre suelo homogéneo que sobre suelo heterogéneo, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, pues, si tenemos diferentes porcentajes de expansión, pues obviamente ahí se le va, pues van a ser diferentes las afectaciones. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer las manzanas 2, 4 y 5, ¿sí? Sí. Entonces la manzana 2, por ejemplo, o sea, tienen que coger ese tramo de la vía 2, la vía 7, casi que completa, la vía 3, la vía 6, la vía 8, la vía 9, cada una de esas vías, por ejemplo, cojamos la vía 3, que la tienen que hacer completa, dicen que es tierra común. Entonces ustedes cogen la longitud, que son 91.20, por el ancho de la vía, por la profundidad de excavación en esa vía, pues que la tienen que calcular de acuerdo a la cota, primero al espesor al espesor del pavimento y segundo a la cota batea del alcantarillado. Entonces, bueno, calculan el volumen de excavación y entran a mirar el rendimiento. El equipo que escojan tiene que tener en cuenta que para la vía 3 el rendimiento es con tierra común y la expansión, todo lo que salga de la vía 3 es del 30%, ¿sí? Pero en cambio la vía 5, la vía 5 también es tierra común, pero tiene una expansión del 32%. Se va a expandir más. Cuando lleguen, por ejemplo, a la vía 6, que les toca cogerla, que es material heterogéneo, entonces allí al equipo que escojan, pues obviamente tienen que trabajar con un rendimiento de material heterogéneo y tener en cuenta la expansión de ese tramo, que sería el 27, es decir, tener en cuenta las características o sea, el rendimiento que va a afectar, el rendimiento afecta el tiempo y la expansión lo que afecta es el volumen y en últimas pues el transporte. ¿Sí es claro? ¿Si era esa la duda? Sí, es que esa era la duda, o sea, aún no entiendo bien. Tienen que coger vía por vía. Los dos materiales. O sea, vía por vía se le vía saca... por vía, sí, claro. Cogen
Vía 5, entonces le sacan el rendimiento de acuerdo al tipo de tierra y el transporte de acuerdo al porcentaje de excavación, de expansión. Luego cogen la vía 7, lo mismo. La vía 2, que les toca un tramo de la vía 2, lo mismo. La vía 3, lo mismo, sí, vía por vía. Tienen que hacer un cuadro, una tabla, donde colocan cada vía y allí van identificando pues cuál va a ser la variación del rendimiento de la máquina según el tipo de suelo, que nomás son dos, ¿no? O es homogéneo o es heterogéneo, pero vía por vía para que eso no se les enrede. Entonces tendríamos un volumen que es el de cajeo, que es el de excavación con la profundidad de la cota batea, y otro que es Sí. con de excavación, que es con la altura de su base y la carpeta. Exacto, pero constructivamente, ¿uno qué hace? Pues primero hace todo el cajeo, me bajo porque toda la superficie de la vía me va a bajar ¿cuánto? La estructura del pavimento, que es la figurita en T que está más abajo, ¿sí? Entonces cojo la vía y me bajo la estructura del pavimento. Imagínense en la obra, supongan que el pavimento tiene un espesor de 40 centímetros, entonces cojo toda la vía y hago un cajeo de 40 centímetros. Cuando ya tengo toda la vía a ese nivel, entonces ahorita sí voy a hacer otra excavación únicamente con el ancho de la excavación del alcantarillado y llego hasta la profundidad de la excavación del alcantarillado. Entonces ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que no vayan a calcular dos veces ahí un pedacito de relleno que se podría sobreponer. Si lo hacen como yo les digo que calculan, bajan primero, pues en la obra uno lo haría así. Bajo primero todo el terreno hasta el nivel de subrasante y ahorita sí hago la excavación para el alcantarillado, ¿sí? No, profe, no me quedó claro. ¿Me puede repetir esa parte, por favor? ¿No le quedó claro? No me quedó claro. Venga, yo presento. Estamos en la obra, ¿cierto? Lo que yo le quiero decir es que usted arranca la obra, la obra, espérame, lo verá. Esta es la figura de la excavación que usted tiene que hacer, ¿cierto? Le embarré. Abro otra vez. Esta es la figura de la excavación que usted tiene que hacer, ¿sí o no? Entonces digamos que aquí, a este nivel, está el terreno de la vía. Esa es la cota de la vía. Entonces lo que yo le estoy diciendo es que coja, por ejemplo, la vía, esta vía, la vía 5, ¿sí? La vía 5 dice que la profundidad de la cota batea es a 1.90, pero además los datos del pavimento, ayúdenme a buscar, aquí está. El ancho de la vía es de 6 metros. La estructura. Aquí está. Entonces me está diciendo que la subbase es de 18 centímetros. La base es de 22 centímetros para esta vía 5, ¿sí? Son 40 y la carpeta son 7.5, son 47.5. Lo que yo le digo es que usted primero va a bajarse estos 7.5 metros, esos 47.5 centímetros en la obra. Ese sería el cajeo. Lo que yo quiero con esto es que ustedes se imaginen en la obra, ¿sí? Va a coger todo este terreno y lo va a bajar todo
47.5 centímetros, ¿sí? Y con eso, cuando haga esa excavación, entonces el terreno me va a quedar a este nivel, ¿cierto? Cuando lo tenga a ese nivel, ¿qué me falta excavar? Esto. ¿Cómo hago para saber cuánto tengo que excavar? Me está diciendo que la profundidad de la cota batea es 1,90, pero ese 1,90 es medido desde acá. La profundidad de la cota batea es desde acá, ¿sí? Esta profundidad completa es 1,90. Entonces, ¿usted qué tendría que hacer? Después de hacer el cajeo, tendría que hacer una excavación de 1,90 menos 0.475, que eso nos da 1,90 menos 0.475, 1,42, 1,43. Ahora, a 1,43 queda la cota batea, y a eso súmele 5 centímetros que hay que ponerle ahí debajo al tubo. Usted tendría que a esto, aquí a este pedacito de aquí, este pedazo de aquí, luego hacerle una excavación adicional. Tendría que excavar 1,48. ¿Para qué? Para rellenar 5 centímetros, colocar el tubo y que cuando midan la cota batea desde el acabado del pavimento hasta la parte inferior del tubo, realmente haya 1,90 de diferencia, porque recuerden pues que igual esto se diseña teniendo en cuenta que pues que el tubo va a quedar a un relleno, va a quedar por debajo del tráfico vial, una profundidad lo suficiente como para no dañarse, ¿sí? Entonces, en esta vía 5, esto es tierra común. Van a trabajar con una expansión de el 32%. Y entonces, si lo van a hacer con una retroexcavadora, cogen cualquiera de estos, ya ustedes como ustedes van a armar el equipo de trabajo, digamos que cogen la retroexcavadora con la que vayan a trabajar y pues a la hora de calcular el rendimiento tienen en cuenta que para esa vía es tierra común. Como tienen la longitud de la vía, el ancho, digamos que ya pueden sacar el volumen de excavación. Este volumen de excavación ya se puede sacar, ¿por qué? Pues porque se tiene la longitud, ¿cierto? Si yo saco el área de esta sección y lo multiplico por la longitud de la vía, que para la vía 5 son 91.20 metros, entonces ya tendría 91.20, ya tendría el volumen de excavación para esa vía, ¿cierto? Cuando ya tengo el volumen de excavación, pues ya con el rendimiento saco el tiempo, con el volumen y con la expansividad calculo los transportes y ahí me voy. Lo que pasa es que ese trabajo tienen que hacerlo para cada vía de las manzanas que les toque, porque las vías tienen diferente cota batea, tienen diferente tipo de material y diferente expansión. Entonces, para que el cálculo quede bien hecho, tienen que hacer vía por vía. ¿Ahora sí? Sí, profe. Entonces, los viajes los sacamos, ¿cuánto necesitan para cada vía y ya? Luego se hace un total. Sí, pues ustedes, o sea, como realmente lo que yo les estoy diciendo es armen la cuadrilla. Entonces ustedes tienen que mirar, hay un ciclo, entonces tienen que mirar si escogen volqueta de 14 o escogen volqueta de 8, o pueden combinar tantas volquetas de 14 con tantas volquetas de 8. La idea es que ustedes, a partir del equipo que tienen disponible, armen las cuadrillas, pues de tal manera que sea lo más eficientemente posible para el rendimiento que la obra necesita. ¿Estamos? Sí, profe. Y otra pregunta. Ahí cuando nos dice el material de relleno, ¿sería solo el material de relleno de lo que se hace para la excavación del alcantarillado? Sí, sí, punto. Sí, porque aquí no estamos hablando de relleno de la vía, ¿no? Sí, porque luego pide las cantidades de base y subbase. Sí, porque el relleno sería este cajón menos el vacío del tubo, ¿no? Entonces sería, la cantidad de relleno sería para esto y
Ahora sí, acá sería subbase y sería base, ¿sí? Sí, señor. Tengan en cuenta, aprovechamos, porque esto creo que aplica a todos, por ejemplo, este punto, hay un punto, bueno, no, en este punto, aquí calcular las horas de motonivelador acumuladas. Entonces, por ejemplo, en la mayoría les estoy pidiendo que calculen las horas de retroexcavadora, bueno, las horas de retroexcavadora se tienen que calcular para poder calcular el tiempo, las horas de motoniveladora, pues eso, pero eso implica todas las etapas de la obra que tienen motoniveladora. Usted va a conformar la rasante, extender la subbase, extender la base, entonces tiene que acumular las horas. Sí, necesito tantas para conformación, tantas para extensión de material, tantas para extensión de base, tantas para extensión de subbase, y esa información pues la van a sacar de aquí, la van a sacar de aquí, ¿sí? Entonces donde dice, por ejemplo, acabado de subrasante, 400 metros cuadrados hora, lo que se expresa en metros cuadrados hora es la conformación, ¿sí? La conformación. Esto que dice conformación de terraplén, por ejemplo, les sirve a los que están haciendo pavimento, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita con Byron, los que están haciendo pavimento, pero que tienen que hacer un relleno en algún tramo. Entonces, ese relleno llega en polqueta, pero se tiene que extender con motoniveladora. Entonces, ahí hay que extender el relleno, conformar la subrasante, extender la base, extender la subbase, y la extendida de base y subbase, pues ahí está, esas horas incluyen lo que es el cereo del material, ¿sí? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿si aclaramos o no aclaramos? Profe. Sí. Yo tengo una duda, pero es como pues, de comprensión de lectura para que me aclare. Y sí. Ya lo muestro. Para este caso, profesor, ese mismo, igual que también es verdad, es que, digamos, o sea, cuando se refiere a los margenes a todas las vías que están alrededor de esa manzana. Sí. Vale. Profe, es que tengo una dudita aquí. Es que aquí dice que en esta parte que se realiza un relleno con material de mejoramiento, el cual tendrá una cota de acabado de 1.20. Sino que pues, igual sí. Pero 1.20 por encima del nivel de excavación. O sea, usted baja 1.40, bota esa tierra y con el relleno sube 1.20 con respecto al nivel de la excavación, ¿sí? Es con este. O sea, con este 1.40. Listo, ya. Exacto, porque dice con respecto al nivel de la excavación. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Quién más tiene algo por preguntar? Hola, profe, nosotros tenemos una duda. A ver, tía. ¿Cuál es la duda? Profe, ya te comparto pantalla. Vale. Igual con las faltas. Ponerle falta, pero ponerle falta. Se tomó el día. Está calladito. La duda respecto a esta sección, cuando nos das, digamos, las opciones, son dos dudas. La primera es esta: cuando nos das, digamos, las opciones de retroexcavadora, pero abajo da las dos opciones para cuadrar las cuadrillas,
Entonces mi pregunta Ajá. era, pues, digamos que va a variar si yo escojo una a la otra, pero entonces desde aquí defino Claro. cuál voy a escoger aquí y con esa me voy para el caso, digamos, caso 1 y caso 2, pero con la misma. O puedo variar A ambas ver, en ambos casos. es que en ese caso, a ver, abro el ejercicio de ustedes. Lo que pasa es que como la pregunta dice ¿Dejo de presentar? armar dos opciones de cuadrilla. No, tranquilo. La pregunta dice, en el punto 1 dice armar dos opciones de cuadrilla. Una, retroexcavadora para corte y cargue, y en ese caso el rendimiento se afecta en un 40%. Y la otra, meter un cargador. Entonces, ustedes tienen que hacer un comparativo. ¿Con cuál se demora más, con cuál se demora menos? Y ahí les doy unos valores de la hora para que calculen cuál vale más y cuál vale menos. Entonces tienen que hacerlas ambas. O sea, para el tema de la excavación tienen que hacerlas ambas y la conclusión de ese punto es ¿cuál escojo? Desde el punto de vista, o sea, ¿sí? O sea que ahí se escogería, o sea, se hace para cada tipo de retro, o sea, con cada retroexcavadora. No. Ustedes arman dos cuadrillas. Ustedes verán cuál retro escogen, ¿sí? Escogen una retro y hacen el cálculo de cuánto se demora y cuánto vale el trabajo si solo trabajan con retrovolquetas. Ahora, a ese mismo ejercicio le meten un cargador. En el primer caso, pues la retro va a estar afectada en el rendimiento porque va a tener que cortar y cargar. Como en el segundo caso, la retro solamente va a excavar, no se afecta su rendimiento, pero se necesita un cargador que vaya cargando. Entonces ustedes van a hacer el análisis. ¿Cuánto me demoro con la primera opción? ¿Cuánto me demoro con la segunda? ¿Cuánto vale la primera? ¿Cuánto vale la segunda? Y a la final sacan una conclusión de con cuál cuadrilla se quedan. Ya, listo, profe. Entonces, ¿Sí? esa sería una, ¿no? Y la otra es esta última pregunta. No entendemos como en el contexto que dice al final que considera todos los usos requeridos en los diferentes ritmos. Ajá, es lo mismo que estaba conversando ahora. Por ejemplo, ¿cuántas horas de motoniveladora se necesita? Pues en qué etapas de la hora voy a necesitar la motoniveladora. Ustedes tienen un tramo con relleno, entonces van a necesitar motoniveladora para extender el relleno. Luego van a necesitar motoniveladora para conformar su rasante, para extender su base, para extender base. Entonces tienen que sumar todas las horas que se necesitan por cada etapa y a la final ustedes lo que tienen que saber es cuántas horas de motoniveladora necesito. No, necesito 30, 40, 50 horas para poder programarse. Lo mismo que el compactador. ¿En qué etapa necesitan el compactador? Básicamente en las mismas, ¿cierto? En el relleno, en la conformación, en la subbase y en la base. Y la finisher pues únicamente es para la extensión de carpeta. Listo, profe. Con las tablas que están ahí de la guía de Caterpillar que les envié, ahí también hay rendimientos de vibrocompactador y hay rendimientos de finisher, ¿no? De hecho, escogimos un solo tipo de finisher para no enredarlos. Vale, profe. Listo, profe. Bueno, Gracias. Gracias, profe. ¿listo? Miguel iba a decir algo. Sí, profe, ya volví otra vez. ¿Tiene tiempito, profe? ¿Ya acabaron o qué? O alguien primero. ¿Ya acabaron? No, estamos casi, profe. Ah, pero ya están casi acabando todo, me imagino. Eso está muy fácil. Pues sí, ahí, profe. Pues ya estamos con No la sé si sección. alguien- A ver, le voy a presentar ahí. ¿Le puedo Hágale, presentar, profe? porque hasta ahora. Sí. Después de Miguel, ¿alguien más quiere hablar? Yo, profe, Así que haría. una Sí. pregunta corta como tal. Bueno, Si
Eso es el hecho de la vía. ¿Sobre el qué? Sino que en el mío aparece 2 terrenos y una vía. Ajá, es La vía sería toda esa parte que contorna el terreno o solamente un tramo. solamente la zona que está sombreada con gris. O sea, la vía es una L y está Ajá. sombreada. La vía es una L, pero me se la presento. Iba a presentar. O sea, este es su ejercicio, ¿sí? Señor. Entonces, esta son las terrazas a las que hay que hacerles excavación, la primera excavación, luego hay que hacerle la excavación para las zapatas y esta zona gris es la vía. Digamos que la vía, la pregunta es buena porque, por ejemplo, aquí dice, la terraza se hace una excavación. Estas excavaciones que están aquí, que estamos hablando aquí, son solamente, estas profundidades son solamente para las terrazas, ¿sí? Para la vía únicamente se va a hacer el cajeo, de acuerdo a la estructura. Ya vemos que la vía tiene un ancho de 6 metros y tiene una estructura de 25, 20 y 7, o sea, 25, 20, 45 y 7, 52 centímetros. A lo largo y ancho de esta zona gris, la profundidad de excavación, que es el cajeo, son 52 centímetros, ¿sí? Sí, sí. Y a esa vía pues hay que excavar, hay que tener en cuenta ese volumen de tierra para el transporte. No hay que hacer rellenos, pero sí hay que conformar, instalar subbase, instalar base, instalar carpeta. Entonces digamos que ahí también se va a necesitar la finisher